Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Que hoy hemos titulado El mundo dice que estamos locos. ¿Locos? Primera parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, se entiende por loco la persona que tiene desordenada su esencia espiritual, perturbadas las facultades mentales en el uso del raciocinio, la persona que es necia, imprudente. Escrito está en 2 de Crónicas capítulo 2, verso 12. Decía Irán: bendito sea Jehová Dios que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo cuerdo, entendido, sabio y prudente. Escucha con atención, porque con las características del hijo de David, Salomón, fue la creación del primer hombre que Dios hizo en Adán. Dice aquí la palabra en honra a Dios que decía Irán: bendito sea Jehová Dios que hizo los cielos y la tierra, y que dio al rey David un hijo cuerdo. Mira, así como Dios hizo los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, también hizo al hombre. Y en un espíritu racional lo hizo cuerdo, o sea, con discernimiento discerniendo el bien del mal. Eso quiere decir cuerdo. Lo hizo entendido, con obra de razón, sabio, o sea, moderado en sus acciones, y prudente, que quiere decir discreto, comedido. Mira, esta fue la creación original del hombre. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 17, verso 27. De espíritu prudente es el hombre entendido, el que ahorra sus palabras tiene sabiduría. Aquí nos habla el rey Salomón, honrando a Dios, y dice que de espíritu prudente, o sea, de un espíritu comedido, es el hombre entendido, el que obra en razón. Acuérdate que nosotros sabemos por la palabra que el querer el bien está en cada persona, en los racionales, en los que son entendidos y prudentes. Y dice la palabra que el que ahorra sus palabras tiene sabiduría, o sea, la persona que evita los disgustos tiene sabiduría. Mira, porque en los disgustos hay ofensas, hay maltrato, hay enemistad. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 11, verso 12. El hombre prudente calla, mas el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Bueno, aquí ya empieza a fallar el espíritu del hombre. Sigue hablando el rey Salomón y dice que el hombre prudente calla. O sea, el hombre prudente es discreto ante los problemas de la vida, ante los disgustos, ante los malos acuerdos. Mas el que carece de entendimiento, o sea, la persona que ya ha perdido el uso racional, que ya no tiene razón en lo que hace, menosprecia a su prójimo, o sea, es indiferente a su prójimo. Mira, aquí ya hay un espíritu que empieza a pecar despreciando a su prójimo. Escrito está en el libro de los Proverbios capítulo 12, verso 23. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Mira, nos sigue dando ejemplos el rey Salomón.
Dice que el hombre cuerdo, o sea, la persona reflexiva, encubre su saber, o sea, calla en su sabiduría cuando tiene contiendas con los demás o cuando tiene desacuerdos. Este hombre calla. Dice, mas el corazón de los necios, el que tiene espíritu de necedad, es imprudente. Publica la necedad, o sea, publica la ofensa, devolviendo mal por mal, maldición por maldición, condenando, juzgando y no perdonando. Mira, aquí ya el hombre, vuelvo y te digo, empezó a tener problemas en su espíritu. Escrito está en el libro de los Salmos, capítulo 36, verso 3. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Mira, aquí nos habla David en honra a Dios. Y ya por el comportamiento del espíritu del hombre, ya empiezan a haber locuras. Mira, dice, las palabras de su boca son maldad e injusticia y fraude. O sea, perjudicales a los demás, perjuicios. Ha dejado de ser cuerdo, ya no reflexiona. Ya es una persona que está entrando a la locura. Una persona que no reflexiona, una persona que perjudica a los demás. Ya es una persona que está obrando sin raciocinio. Dice, ha dejado de ser reflexivo y de hacer el bien. Mira. Porque se supone que el hombre tiene un espíritu racional precisamente para en justicia hacerle el bien a los demás. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 13 y 1. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. Así, una pequeña locura hace dar mal olor al que es estimado como sabio y honorable. Mira, aquí ya nos relaciona directamente la locura de las personas. Dice el rey Salomón otra vez aquí en el libro de Eclesiastés que el principio de las palabras de la boca de esta persona que obra maldad, injusticia y perjudica a los demás es necedad. O sea, ya son palabras de ofensa a su prójimo, de maltrato. Mira. Y el fin de su charla, dice, es nocivo, desvarío. O sea, habla haciéndole daño a los demás, perjudicándolos y sin razón. Escúchalo bien. Ya hay locura en este tipo de personas. Y estas son precisamente las que están en el mundo, no los que oyen el Evangelio. Dice, así una pequeña locura, pequeña como una mosca, obra imprudencia en estas personas y hace ver mal al que es estimado como sabio, como una persona moderada y honorable, digno de ser honrado. Mira, entonces una imprudencia ya empieza a hacer ver a estas personas como locos, los hace ver mal, así haya sido una persona sabia, moderada y honorable, digna de ser honrada. Mira, esto no está dentro de los cristianos. Vuelvo y te digo, estas son características del hombre del mundo. Escrito está en Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al 8. Satanás incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios,
e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Mira, ya aquí es completamente locura. La obra de la carne y de un espíritu ya irracional, esclavo y prisionero de los deseos de la carne. Mira, dice aquí que Satanás incitó a David, o sea, lo tentó y lo animó a obrar en la carne, lo excitó a obrar en la carne, a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. David necesitaba saber con cuántos hombres contaba para la guerra, pero la palabra ha enseñado a los cristianos que no es con ejército la lucha de nosotros, es con el poder del Espíritu Santo. Así que ya era un error en David, tentado por Satanás. Y dijo Joab: ¿no son todos estos siervos de mi Señor? Todas aquellas personas que estaban dispuestas a servirle en lo que David los necesitaba. ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Para qué procura contarlos? Que será para pecado a Israel, porque Dios es el que da la victoria. Ningún ejército necesita saber cuántos son. Dios pelea por nosotros. Nunca lo olvides, para que a ti no te vaya a pasar como cristiano una clase de este pecado. Mas la orden del rey pudo más que Joab, porque la orden del rey era abominable, o sea, condenable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios. No fue la complacencia de Dios, porque Dios con pocos o con muchos, Él da la victoria. Entonces Dios hirió a Israel con peste, y murieron de ese ejército de Israel 70,000 hombres. Entonces dijo David a Dios, ya una vez reconociendo su error: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad, la maldad, la injusticia de tu siervo, porque he hecho muy locamente. O sea, no tuvo cordura ni sensatez al hacer esto como cristiano. Y esto es lo que hace el mundo cuando hacen pecado. Es porque no tienen cordura en el espíritu, no tienen sensatez. Ya son personas irracionales, personas sin uso de razón, personas con locura. Mira, así que la locura no es para los cristianos. Nosotros tenemos la oportunidad de arrepentirnos en los errores, de ponernos a cuenta con Dios. El mundo está locamente perdido. Que el Señor te siga llenando de gracia y de muchas bendiciones. Amén, amén y amén.